era igual a E1 y a su vez la E2 era igual al V2. Aquí circulaba la I1, acá circulaba la I2 y pues todo esto era controlado de acuerdo a la relación de transformación que teníamos aquí. Era tan fácil que ni siquiera nos metíamos a ver la fase porque las fases se mantenían. Ese era el caso ideal, que fue lo que comenzamos hablando en el primer parcial. En el parcial anterior, pues empezamos a agregar un poquito más de elementos. Comenzamos por agregar al transformador ideal, más en los primeros temas del segundo parcial, pues más resistencia de devanado, más dispersión de flujo. Y bueno, pues de este modelo que teníamos aquí, ahora lo completamos un poco más, agregamos aquí una R1, una X1, acá una R2. Eso nada más para ubicarnos, ¿no? En dónde vamos. Una X2, la carga. Y bueno, por esa razón, por el hecho de que aparecían estos nuevos elementos, ahora ya V1 y la E1 no son iguales. A partir de aquí ya no eran iguales. La E2, el voltaje inducido en el secundario, ya no es igual al voltaje que llega a la carga. Y las corrientes, pues seguirían siendo aquí solamente I1 y la I2. Un acercamiento un poquito más real del que el transformador que estaba arriba. Y terminamos, ese es un primer escenario, un segundo escenario. Terminamos hablando de lo que es el transformador ya exacto. Transformador exacto, donde consideramos resistencia de devanado, dispersión de flujo y aparte pérdidas en el núcleo. Y aquí, pues ya tenemos el otro circuito donde fue el que presentamos recién y que es el más completo de todos, el cual, pues también vimos, puede, em, puede reflejarse ya sea al primario o al secundario para simplificarlo un poquito, ¿no? Entonces, a este modelo ya se le llama modelo exacto del transformador. Aquí estaría la V2. Naturalmente, la V2 y la E2 ya no son iguales. R2, X2, R1, X1, RC, XM. Aquí estaría la E1. Aquí estaría la V1. Pero para agregar, pues lo que agrega más complejidad es esta parte que está aquí, que son las pérdidas del núcleo. Se refleja en una corriente de excitación, porque esa sería la corriente que entra al devanado primario. Esta sería la I de excitación, también llamada I-Phi, y esa sería la I de la fuente. Entonces, fíjate cómo fuimos poco a poco aumentándole complejidad hasta que pues ya tenemos el circuito completo, ¿cierto? Es donde vamos ahorita. No vamos a ver un circuito del transformador más completo que este. Si te sirve de tranquilidad, ya lo vimos considerando todos sus elementos, ¿de acuerdo? Lo que sí vamos a ver es una versión simplificada de este modelo. Y este último modelo
que le llamamos modelo exacto, se puede representar de dos formas simplificadas. Voy a mover un poquito la pantalla, ¿está bien? Creo que todo esto ya lo tienen. Voy a moverlo un poquito para acá. Entonces, este modelo exacto se puede representar de dos formas. Con un circuito aproximado, reflejado al primario, y con un circuito aproximado reflejado al secundario. Esto de reflejado al primario y reflejado al secundario, ya lo habíamos trabajado porque vimos que el circuito que está abajo, el exacto, pues se podía poner reflejado al primario y al secundario, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de otro diferente, un circuito aproximado. Aproximado. Quiere decir que sacrificamos exactitud del resultado, pero ganamos en simplicidad. Se hace más rápido de manejar que el exacto que utilizamos antes. Y esto es con una pérdida de exactitud mínima. ¿Cómo quedarían estos circuitos? Mira, por ejemplo, el reflejado al primario del transformador quedaría así. Tendríamos aquí la fuente, V1, y la R1 y la X1 que deberían ir aquí, se acumulan en otras. Entonces, mira, esto pasa directamente a la RC, a la XM, y en la parte de la salida tendríamos una resistencia, inductancia y la carga. Esta es RC, XM, V1. La corriente que pasa por aquí sería I1. La corriente que pasa por acá sigue siendo I-Fi. ¿Y se alcanza a ver? ¿Sí? I-Fi. La corriente que pasa aquí sería IC, IM. El cambio importante viene aquí, porque esta R, en lugar de ser R2 reflejada, como hacíamos antes, ahora es una R equivalente. R equivalente reflejada al primario. Y esa sería una X equivalente reflejada al primario. No es ni la R1 ni la R2, es una equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque esta R tiene que acumular el efecto de la R1 y de la R2. Y esta XC tiene que acumular el efecto de la X1 y de la X2 en uno solo. De este lado, pues tendríamos que circula la IP, que es lo mismo que la I2 sobre A. Y aquí se presenta V2 reflejada, que como sabemos es igual a A por V2.
¿Qué son esta RE y JXE? Bueno, esas se calculan así. La RE1, resistencia equivalente en el primario, es igual a la R1 más A cuadrada R2. Y la JXE1 sería igual a la X1 más A cuadrada X2. Y utilizando estas, así de primeras viendo el circuito, ¿qué, ¿qué cálculo les ahorra con respecto al problema del examen, por ejemplo? ¿Qué cálculo ya es innecesario hacer aquí? Y se ahorra mucho, ¿eh? Sí representa una ganancia. A ver si lo logran detectar. Necesitamos hacer una malla donde había que considerar la R1, la X1 y el E2. Eso ya, aquí en ese circuito es innecesario, porque en ese circuito, desde que tú tienes E2, ya ganaste. Cuando tú resuelves esta malla que está aquí, que es la que siempre hemos hecho, y calculas la E2, por cómo está ese circuito aproximado, la E2 es igual a la E1, ¿te fijas? Está en paralelo. Y también es igual a V1. Entonces, estos tres voltajes los calculas de un jalón con esta malla. Allí es donde está la ventaja de hacer este truco, como dijo Eliel, de quitar la X1 y la R1 de la malla del primario y pasarla al secundario. Ahora bien, así como existe el circuito reflejado al primario, pues existe también el circuito aproximado reflejado al secundario, que, dicho sea de paso, no vamos a considerar en los problemas, eh, pero bueno, sirve de saber que existe, ¿no? Así que voy a ponerlo aquí abajito para que veas cómo cambiaría. De hecho, el circuito se mantiene igual. Lo que cambian son las equivalencias. Es decir, aquí tendrías de nuevo una fuente. eh, Esto va aquí. ¿Sí se ve? No, estoy tapando yo todo, ¿verdad? Ahora deja traigo la sillita. Aquí quedaría la R equivalente, reflejada al secundario, la JXC2, la ZL. Pero aquí, como está reflejado al secundario, pues los que están acá se quedan igual, los que cambian de valor son los que estaban en el primario. Entonces aquí, por ejemplo, em, aquí V2 se queda tal cual, como está. ZL también. La I2 se mantiene tal cual. Los que cambian son los que están de aquí para acá. Entonces, por ejemplo, ese sería JXM, pero 2. Este debería ser 1. Este es 2.
Y esta debería ser RC2, porque van a estar reflejadas al secundario. ¿Y cómo se calcula? Bueno, ahorita te doy el dato, y ese sería V1 reflejado. La corriente que pasaría por aquí sería I1 reflejada, y la corriente que pasa por aquí es I-phi reflejada. Lo mismo la IC reflejada y la IM reflejada. Para poder hacer este circuito, los valores que tomarían estos serían la RE2, pues sería igual a la R1 sobre A cuadrada más R2. La XE2 sería igual a la X1 sobre A cuadrada más X2. Fíjate cómo acá la que reflejábamos era la del secundario al primario. Aquí la del primario se refleja al secundario. Es la operación opuesta. Pero también aquí hay que reflejar la RC2 y la XM2. Entonces la RC2 es igual a la RC1 sobre A cuadrada y la XM2 es igual a la XM1 sobre A cuadrada. De estos dos, pues sale la ZE2, que sería RE2 más JXE2. Como ves, el circuito en sí tiene la misma forma, mismas ecuaciones para resolver aquel que este. Igual. ¿Por qué se utiliza más el de arriba? Bueno, por de entrada, en el de arriba hay menos elementos que reflejar que aquí. Aquí hay muchos más. Hay muchos más elementos que es necesario reflejar antes de empezar a resolver el circuito. ¿De acuerdo?